Director ejecutivo despide a madre soltera negra por llegar tarde. Lo que ella hace a continuación destruye su negocio. ¿Qué pasaría si una madre soltera despedida por un director ejecutivo multimillonario por llegar tarde usara los secretos de la empresa para destruir su imperio y construir el suyo? El reloj marca las 9:03 de la mañana. Una mujer irrumpe por las puertas de cristal de una reluciente torre corporativa, con la respiración entrecortada y el bolso resbalándose del hombro mientras agarra una taza de café arrugada. Su nombre es Tasa Williams, y hoy su mundo está al borde del colapso. Arriba, en una oficina fría y estéril, un hombre con traje a medida espera, con los ojos brillantes de juicio. Un paso en falso, un momento de debilidad, y todo por lo que ha luchado, su hijo, sus sueños, su supervivencia, podría verse destrozado. Lo que sucede a continuación no es solo una historia de venganza. Es un ajuste de cuentas trascendental que te dejará atónito. Tasa Williams estaba en su pequeño apartamento a las 5:15 de la mañana. Su reflejo la miraba desde un espejo de baño desportillado. A sus 34 años, su rostro reflejaba la resiliencia de alguien que había aprendido a doblarse pero nunca a romperse. Sus manos se movían con rapidez, trenzando su cabello en hileras ordenadas, un ritual que la conectaba con los pies en la tierra ante el caos del día. En la habitación de al lado, su hijo Marcus, de 9 años, dormía bajo un edredón descolorido de Spider-Man, con el pecho subiendo y bajando suavemente. En la mesa de la cocina, su proyecto de ciencias, una maqueta del sistema solar, estaba a medio terminar. Testimonio del maratón de la noche anterior de barras de pegamento, cartulinas y agotamiento. Tasa no había dormido más de 2 horas. Marcus se había despertado a las 1 de la mañana con fiebre. Su pequeño cuerpo ardía contra el de ella mientras lo abrazaba. Entonces, su madre lo llamó a medianoche, sollozando porque una tubería rota había inundado su apartamento. Tasa había pasado horas al teléfono coordinando a un fontanero que no podía pagar, calmando el pánico de su madre y terminando el proyecto de Marcus. Le ardían los ojos, le dolía el cuerpo, pero siguió adelante. Siempre lo hacía. De día, Tasa era gerente de atención al cliente en Pinnacle Technologies, una empresa tecnológica que rebosaba innovación y excelencia en cada comunicado de prensa. Gestionaba cuentas clave, apaciguaba las crisis de los clientes y evitaba que se desbarataran contratos multimillonarios. De noche, daba clases particulares a niños de su comunidad. Niños como Marcus, cuyas escuelas con fondos insuficientes ofrecían pocas esperanzas. Cada dólar que ganaba se destinaba al alquiler, la comida o el sueño que tenía para Marcus. La universidad, una casa, una vida donde no tendría que apresurarse como ella. Esa mañana, el caos ganó. Su alarma no sonó. La fiebre de Marcus persistía y la niñera llegaba tarde. Tasa se puso la chaqueta, besó a Marcus en la frente y le dejó una nota con instrucciones para su medicina. Recorrió la ciudad a toda velocidad, con su viejo Corolla traqueteando, y llegó a la oficina de Pinnacle en el centro a las 9:03 de la mañana, con 3 minutos de retraso. El ascenso en ascensor al piso 12 se sintió como una marcha fúnebre. Su teléfono vibró con un mensaje de su compañera de trabajo. Lisa. Brad está en pie de guerra. Date prisa. A Tasa se le revolvió el estómago. Brad Walker, el director ejecutivo, no era conocido por su piedad. Entró en la oficina de planta abierta, sintiendo el peso de las miradas de sus colegas, algunas de lástima, otras de alivio de que no fueran ellos. Dejó caer el bolso en su escritorio y enderezó los hombros. El intercomunicador crepitó. Tasa, mi oficina ahora. La oficina de Brad Walker era un santuario para su ego. Ventanas que llegaban hasta el suelo mostraban el horizonte de la ciudad. Un escritorio de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada y un cuadro abstracto que valía más que el salario anual de Tasa colgaba de la pared. Brad, de 45 años, estaba sentado detrás del escritorio, con su traje a medida impecable y su cabello rubio perfectamente engominado. No levantó la vista de su portátil cuando Tasa entró,
con los tacones hundiéndose en la alfombra afelpada. «Llegas tarde otra vez», dijo con voz entrecortada y los ojos fijos en la pantalla. «La tercera vez en 2 meses». El corazón de Tasa latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Lo siento, Brad. Era una emergencia familiar. Mi hijo estaba enfermo y no quiero excusas». La interrumpió, finalmente sosteniendo su mirada. Sus ojos azules eran fríos, carentes de empatía. «Esto es un negocio, Tasa. No puedo seguir haciendo excepciones contigo». «¿Excepciones?». La palabra dolió como una bofetada. Tasa había trabajado en Pinnacle durante 6 años, entregándose por completo a la empresa. Había capacitado a la mitad del equipo de atención al cliente, había salvado cuentas cuando las decisiones imprudentes de Brad casi las hacen perder, y se había quedado hasta tarde para corregir sus errores. Nunca se había tomado un día por enfermedad, nunca había pedido un aumento, incluso cuando sabía que sus colegas blancos, menos experimentados, menos competentes, ganaban más. Se había tragado cada desaire. Cada vez que Brad la interrumpía en las reuniones, cada vez que atribuía su trabajo a otra persona, cada vez que la miraba como si tuviera suerte de estar allí. «Lo he dado todo por esta empresa», dijo en voz baja pero firme. «He cerrado tratos que creías perdidos. He capacitado a tu equipo. Soy bueno en mi trabajo y lo sabes». Brad se recostó, con una sonrisa burlona en los labios. «Ser bueno no es suficiente. Eres reemplazable. Estás despedido». Las palabras la golpearon como un tren de carga. La visión de Tasa se nubló, sintiendo una opresión en el pecho al comprender la realidad. Despedido. Sin indemnización, sin advertencia, sin... Ersi. Pensó en Marcus, en las facturas médicas, el alquiler, los niños que dependían de ella y que daban clases particulares. Pensó en cada vez que se había mordido la lengua, en cada microagresión que había ignorado para conservar el trabajo. Quería gritar, decirle a Brad exactamente lo que pensaba de su arrogancia, sus prejuicios, su derecho a todo. Pero no lo hizo. En cambio, levantó la barbilla y lo miró fijamente. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja, con una voz que transmitía un fuego silencioso. Brad rió, un ladrido breve y desdeñoso. Arius la despidió con un gesto. «No esperes una referencia». Tasa se dio la vuelta y salió, con los tacones resonando contra el suelo pulido. Sus compañeros la observaban en silencio, con una lástima teñida de miedo. Agarró su bolso, con las manos temblorosas, y salió de la oficina sin mirar atrás. De vuelta en su apartamento, Tasa estaba sentada a la mesa de la cocina, con el sistema solar de Marcus mirándola fijamente. Los planetas brillantes, la mancha roja de Júpiter, los anillos de Saturno, parecían un cruel recordatorio de la esperanza a la que se había aferrado. Despedida. La palabra resonaba en su mente, cada repetición más pesada que la anterior. Quería llorar, gritar, tirar el maldito proyecto al otro lado de la habitación. Pero Marcus pronto volvería a casa, y no podía dejar que la viera destrozada. Respiró hondo, abrió su portátil y empezó a escribir. Durante 6 años, Tasa había sido testigo silenciosa en Pinnacle. Había visto los correos electrónicos que nadie debía ver. Los contratos enterrados en letra pequeña. Las reuniones nocturnas que Brad creía que habían pasado desapercibidas. Pinnacle no era el gigante tecnológico innovador que decía ser. Tras la fachada brillante, Brad y su círculo íntimo economizaban, firmando acuerdos con contratistas poco éticos y canalizando ganancias a través de cuentas en el extranjero para evadir impuestos. Tasa se había mantenido callada, creyendo que la lealtad le aseguraría un lugar en la mesa. Pero la lealtad solo había conseguido que la despidieran. Abrió su disco duro externo, moviendo los dedos con determinación. A lo largo de los años, lo había guardado todo: correos electrónicos, contratos, informes financieros. No había planeado usarlos, pero siempre supo que eran su seguro. Ahora eran su arma.
Encontró una carpeta etiquetada como Cuentas del tercer trimestre de 2023. Dentro había una cadena de correos electrónicos entre Brad y un proveedor señalado por infracciones de trabajo infantil. Otra carpeta, Informes de Inversores, 2024, contenía estados financieros manipulados que inflaban los ingresos de Pinnacle. Cuanto más investigaba, más feo se ponía. Tramas de evasión fiscal, sobornos a contratistas sospechosos y un patrón de explotación de empleados para reducir costos. Tasa no solo estaba enojada. Era estratégica. Sabía que no podía enfrentarse a Brad sola. Necesitaba a alguien con alcance, alguien que pudiera convertir sus pruebas en foco de atención. Buscó en Google periodistas de investigación y encontró a Elena Martínez, periodista del City Chronicle conocida por exponer la corrupción corporativa. Tasa redactó un correo electrónico con cuidado de no revelar demasiado. Señora Martínez, tengo información sobre prácticas ilegales en Pinnacle Technologies. Me despidieron hoy por razones que considero discriminatorias. Tengo pruebas, correos electrónicos, contratos y estados financieros que demuestran que el director ejecutivo de la empresa está involucrado en fraude y evasión fiscal. ¿Podemos reunirnos? Adjuntó un solo correo electrónico, un intercambio críptico entre Brad y su director financiero sobre el desvío de fondos. Luego, pulsó enviar. 2 días después, Tasa estaba sentada frente a Elena en una cafetería abarrotada. El murmullo de la conversación enmascaraba sus palabras. Elena, una mujer delgada de unos 40 años, de mirada penetrante y actitud sensata, hojeaba la pila de documentos que Tasa había traído. Esto es explosivo, dijo en voz baja. Trabajo infantil, evasión de impuestos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo público? Es un gran riesgo. Tasa pensó en Marcus, en los niños a los que daba clases particulares, en todos los trabajadores que habían sido descartados por hombres como Brad. Pensó en las veces que la habían ignorado para ascensos. Las veces que Brad la había llamado elocuente como si fuera una sorpresa. Las veces que se había sentido invisible. No hago esto por mí, dijo. Lo hago por todos a quienes ha lastimado. Elena asintió con una chispa de respeto en los ojos. Entonces, arrasémoslo. El artículo de Elena se publicó a las 6 de la mañana de un martes. Pinnacle Technologies, una casa de mentiras, arrasó en la página principal de City Chronicles. El artículo era meticuloso, entrelazando las pruebas de Tasa con una narrativa de avaricia y corrupción. Detallaba los tratos de Brad con proveedores poco éticos, sus planes de evasión fiscal y su explotación de empleados para aumentar sus ganancias. Mencionaba nombres, citaba correos electrónicos e incluía escaneos de contratos. El último párrafo mencionaba a Tasa, no por su nombre, a petición suya, sino como una denunciante despedida por oponerse a la discriminación. Internet estalló. Al mediodía, el escándalo de Almohadilla Pinnacle era tendencia en X. Los usuarios compartieron capturas de pantalla del artículo. Exempleados de Pinnacle publicaron sus propias historias de maltrato y los clientes prometieron boicotear la empresa. Trabajé allí durante 3 años, decía una publicación. Tasa no es la única a la que estafaron. Otro, Brad Walker es un racista y un estafador. Almohadilla justicia para Tasa. Las acciones de Pinnacle se desplomaron un 35% al final del día. Clientes, incluyendo una empresa de Fortune 500, cancelaron sus contratos alegando preocupaciones éticas. Manifestantes se congregaron frente a la sede de Pinnacle con carteles que decían, justicia para Tasa y fin a la avaricia corporativa. Los canales de noticias recogieron la noticia, con expertos debatiendo sobre la responsabilidad corporativa y la discriminación laboral. Brad contraatacó. Emitió un comunicado de prensa calificando las acusaciones de infundadas y contrató a una agencia de relaciones públicas para manipular la narrativa. En una conferencia de prensa, se subió a un podio, con el rostro tenso y una confianza forzada. Pinnacle es víctima de una campaña de desprestigio, dijo,
Cooperaremos plenamente con cualquier investigación. Un reportero en la parte trasera gritó, «Señor Walker», despidió a Tasa Williams por su raza. El rostro de Brad se puso pálido y apretó la mandíbula. Murmuró algo sobre no hacer comentarios y se marchó furioso. Las cámaras capturaron cada momento de su desmoronamiento. Tasa lo observó todo desde su apartamento. Marcus se acurrucó junto a ella en el sofá. La televisión mostraba imágenes de las protestas, de la desastrosa rueda de prensa de Brad, de los analistas prediciendo el colapso de Pinnacle. Marcus la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿hiciste esto?» Ella sonrió, alborotándole el pelo. «Solo dije la verdad, cariño». Las consecuencias fueron implacables. El Departamento de Justicia inició una investigación sobre las prácticas de Pinnacle y el IRS anunció una auditoría completa. Exempleados presentaron una demanda colectiva alegando discriminación sistémica y robo de salarios. Pinnacle pagó $12 millones en multas por evasión fiscal y su reputación quedó destrozada. Brad se vio obligado a dimitir y fue reemplazado por un director ejecutivo interino encargado de rescatar lo que quedaba de la empresa. Tasa se convirtió en un símbolo de resistencia. Su historia resonó en millones de personas, madres solteras, trabajadores de color, cualquiera que se hubiera sentido aplastado por un sistema diseñado para oprimirlos. La invitaron a hablar en programas de noticias. Al principio, su rostro pixelado para proteger su identidad, pero pronto salió a la luz. En una conferencia sobre justicia laboral, subió al escenario con una voz firme y potente. «Solía pensar que tenía que callarme para sobrevivir», dijo, mirando un mar de rostros, trabajadores, activistas, padres solteros como ella. Pero el silencio no nos protege a nosotros, los protege a ellos. Me puse de pie porque estaba cansada de ser invisible. Y si yo puedo, tú también puedes. La multitud estalló en aplausos, y Marcus, sentado en la primera fila, sonrió tan ampliamente que le dolió el corazón a Tasa de la mejor manera. Aprovechó la atención para lanzar Rise Up, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a madres solteras a acceder a asistencia legal, planificación financiera y capacitación profesional. En su primera recaudación de fondos, Tasa se paró en un podio, con manos firmes y voz clara. «No solo luchamos por nosotras mismas», dijo. «Luchamos por nuestros hijos, por nuestras comunidades, por todos a quienes les han dicho que no importan. Somos más fuertes de lo que creen». Un año después, Tasa acompañó a Marcus a la escuela, con su mochila rebotando mientras charlaba sobre su nuevo proyecto de ciencias, esta vez un cohete a escala. Su teléfono vibró con un correo electrónico de Elena. «Otra empresa expuesta. Empezaste algo grande, Tasa». Sonrió, guardando el teléfono en su bolsillo. Rise Up estaba creciendo con sucursales en 3 ciudades y una lista de espera de mujeres que buscaban ayuda. Tasa ya no era solo una madre soltera que apenas sobrevivía. Ella era una fuerza, una voz, un faro para quienes habían sido silenciados. Miró a Marcus, con los ojos brillantes de sueños que ella se aseguraría de hacer realidad. El mundo no era perfecto, pero ella había forjado un pedazo de él para ellos. Y apenas estaba empezando.